El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Es la consecuencia de las condiciones de convivencia que existe en la España medieval y se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XV, como mezcla de las corrientes artísticas románticas, góticas, renacentistas y musulmanas de la época, y que sirve de eslabón entre las culturas cristianas y el islam. Primero que nada, para entender el arte mudéjar hay que saber exactamente qué significa mudéjar. La palabra deriva del árabe y significa doméstico o domesticado. Y fue el nombre despectivo con el que se referían a los musulmanes que permanecieron en la península ibérica tras la expulsión de los pueblos islámicos que la habían invadido y la ocuparon por casi 800 años. Momento, musulmanes, España, invasión, 800 años. Si no te suena, acompáñame a la España del siglo XIII para conocer la historia de la arquitectura mudéjar. Veamos cómo pinta el panorama político por aquí. Toda esta zona de la península ibérica venía de un periodo de aproximadamente 600 años bajo el dominio musulmán. El territorio era conocido como Al-Ándalus, que venía desde el sur expandiendo su territorio, pero los cristianos del norte pondrían un alto a esa expansión. Año 1238. Los pueblos musulmanes llevan casi un siglo siendo atacados por los reinos cristianos que se consolidaban al norte. Los reinos de Castilla y Aragón presionaban haciéndolo retroceder hacia el sur. Al-Ándalus administrativamente tenía unos sultanes menores que dirigían partes de los territorios. Empezamos la historia con Mohammed Ben Nasar de la dinastía nazarí, uno de estos sultanes menores. Cuando sus tierras del norte fueron conquistadas por el reino de Castilla, se mueve hacia el sur y en circunstancias misteriosas se hace con Granada. Buscando construir una fortaleza para él y su familia, la dinastía nazarí, escucha hablar de una montaña donde existía una fortaleza que había sido construida por una dinastía anterior. Aquí inicia la construcción de la Alhambra, que no es de arquitectura mudéjar, sino islámica, pero su historia es fundamental ahora. La Alhambra, una poderosa fortaleza que en su interior albergaba diversos palacios, construidos por una sucesión de sultanes de la dinastía nazarí, como muestra de poder ante su pueblo y sus enemigos, a pesar de que en la práctica lo estaban perdiendo todo. En 1354, con la muerte de Yusuf I, asciende al trono Mohammed V, que solo dura 5 años al ser derrocado gracias a una conspiración organizada por una de las esposas de su padre. Mohammed casi es asesinado y se ve obligado a abandonar su pueblo y buscar refugio donde el enemigo histórico de Granada, el rey de Castilla. Mohammed V entabla una amistad con Pedro I de Castilla, quien estaba maravillado por la arquitectura de los musulmanes, tanto que cuando fue a construir su palacio en Sevilla, este rey cristiano siguió los patrones del arte musulmán, integrándolos con su cultura cristiana y construyó el Real Alcázar de Sevilla, que sí es de arquitectura mudéjar. Ahora bien, ¿por qué el Real Alcázar sí y la Alhambra no? Si podríamos decir que son casi iguales en estilo. Resulta que Sevilla fue territorio musulmán, pero al momento de la construcción del Real Alcázar ya estaba bajo dominio cristiano. Pero la arquitectura en esencia seguía la estética musulmana. En este caso, el rey Pedro I contaba en Sevilla con una mano de obra que conocía las técnicas del arte musulmán, pues aún quedaban musulmanes en Sevilla, y así en diversos lugares de la península. Y estos musulmanes eran los llamados mudéjares. La Alhambra, por el contrario, fue construida por y para musulmanes, en un territorio que estaba bajo dominio absoluto de los musulmanes. El componente cristiano, o más bien no musulmán, aquí no existió. Mohammed logra restituirse como el sultán en Granada, y cuando regresa a la Alhambra está decidido a superar la obra de Pedro en Sevilla, construyendo un nuevo palacio. El palacio de Mohammed V sería el más elaborado de todos los de la Alhambra, y superaría en sofisticación a la obra de Pedro en Sevilla. Este palacio contaría con una de las zonas más famosas de la Alhambra, el Patio de los Leones. Un siglo después de la alianza artística entre Mohammed y Pedro, se produciría una nueva alianza que marcaría el final de la ocupación musulmana de la península. En 1469, los reinos de Castilla y Aragón se unen por el matrimonio de Fernando e Isabel, creando así el Reino de España.
que inició una nueva fase más agresiva hacia Granada. Finalmente, en 1492, Boabdil, el último sultán de la dinastía nazarí, entrega Granada y por consiguiente la Alhambra. Ahora veremos las características del arte mudéjar. Primero, este arte se utilizaba en religiones judías, cristianas y musulmanas. Segundo, en este tipo de arte se utilizaba la alfarería y la madera. Tercero, en este arte podemos encontrar el ladrillo, la cerámica y la madera. Cuarto, se usaba en techos y paredes de las iglesias. Quinto, con este tipo de arte se utilizaban los tallados romanizados y esquema de pez. Sexto, este arte se utilizaba en reinos cristianos, ya que daba un gran realce a su cultura. Séptimo, la cultura mudéjar fue mucho más arquitectónica. Tiene una importancia en la cerámica y en la industria textil y la alfarería, ya que éstas daban un gran significado y un gran realce a su cultura. Octavo, en este arte combinaban varias corrientes artísticas, entre ellas podemos destacar la gótica, la renacentista y la romántica. Noveno, este arte se diferencia por sus techos y arcos de colores dorados que realizaban su cultura. La arquitectura mudéjar suele tener patios centrales, con jardines, fuentes o espejos de agua. Los arcos utilizados generalmente son polilobulados y también se pueden encontrar peraltados, de herradura y en ocasiones hasta de medio punto. En muchos casos se utilizan los capiteles nazaríes heredados de la Alhambra, identificables al estar partidos en dos secciones. La de abajo es cilíndrica y casi lisa, y la de arriba es cúbica, pero decorada con un complejo conjunto de relieves, aunque de todos modos existía cierta libertad con el tipo de capitel utilizado. Para darle mayor jerarquía a algunos arcos, se enmarca con una moldura llamada alfiz. El espacio entre el alfiz y el arco se llama enjuta, y en la arquitectura mudéjar se tiende a decorar abundantemente con molduras. También fueron expertos en la elaboración de azulejos que se disponían en los muros. En el diseño geométrico de los azulejos, las estrellas, sobre todo de 8 puntas, tenían un gran protagonismo, y estos diseños se utilizaban además en los relieves y también en celosías. Las cubiertas son generalmente con teja de barro cocido. Y un último elemento característico son las almenas escalonadas, que en ocasiones decoraban el borde del edificio. Hay otros detalles más complejos, como las molduras, que a veces incluían caligrafía árabe como elemento decorativo. Algo por anotar es que en la integración cultural de este estilo, muchas iglesias cristianas mudéjares incluyen gran cantidad de elementos góticos y románicos, que a veces tienden a fundirse con el arte mudéjar, volviendo un poquito compleja su identificación. La cultura árabe, que históricamente enriqueció la diversidad cultural de múltiples regiones en el mundo, en el ámbito arquitectónico tiene importantes aportaciones en Europa y América, en países como México, Bolivia, Chile y Colombia. Es notable su influencia en edificaciones religiosas coloniales. Inicialmente este estilo tendría tímidas apariciones en elementos muy puntuales, como la techumbre de la Iglesia de la Concepción en Bogotá, Colombia, construida a finales del siglo XVI. El interior de la cúpula del convento de San Francisco en Lima, construido también en el siglo XVI. Con el tiempo se verían obras mucho más contundentes, como el convento de la Merced en Ciudad de México, terminada en el siglo XVIII. El mudéjar, o en este caso neomudéjar, tendría una nueva vida en toda Hispanoamérica y España a comienzos del siglo XX. Esta vez ya liberada de todo ese contexto histórico de las mezclas culturales cristianas y musulmanas en el sur de España. Curiosamente muchas fueron plazas de toros. En España están, por ejemplo, la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, la Plaza de Toros de Granada, la Plaza de Toro de las Arenas en Barcelona, que fue transformada en un centro comercial. En América también tenemos la Plaza de Toros Santa María en Bogotá, Colombia, o la Plaza de Toros Real de San Carlos en Colonia del Sacramento, Uruguay. Pero también existieron otra clase de edificaciones,
En Santiago de Chile, por ejemplo, está el Palacio de la Alhambra. El solo nombre ya nos dice de dónde viene la inspiración. Es un exponente excepcional de ese estilo, actualmente sede de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. El Kiosco Morisco de Ciudad de México, que sirvió como pabellón de México en la Exposición Universal de 1884-1885. El Palacio de la Glorieta en Sucre, Bolivia. Otro que aunque por fuera no lo parezca es el Palacio Portales de Cochabamba en Bolivia. En su interior tiene espacios de estilo mudéjar. Y en el Caribe colombiano también hay toda una serie de casas con este estilo arquitectónico. Con esto terminamos esta rocambolesca historia de